Y hoy vamos a hablar sobre el tema agradando a Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de la importancia de que nosotros desarrollemos vidas que sean capaces de ser agradables delante del Señor. Los seres humanos siempre estamos de alguna forma lidiando o tenemos la presión de ser aprobados por las personas. Queremos ser aprobados a donde vamos. De alguna forma tratamos de caerle bien a todos, ¿verdad? De poder sentir como de alguna forma la aprobación de la gente con la que empezamos a relacionarnos, con la gente con la que empezamos a conectar. Y buscamos la aprobación. Jesús hizo mención del problema que puede suceder al que nos enfrentamos cuando nosotros estamos enfocados y nuestra prioridad es en agradar a las personas y de buscar la aprobación de las personas. Jesús hace mención de unos líderes judíos que en su deseo de agradar a las personas dejaron de mostrar la fe que habían recibido en Cristo Jesús. Si usted va conmigo a Juan capítulo 12 versículo 42 al 43, Jesús dice: sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Fíjese, había personas importantes que habían aceptado la fe en Cristo Jesús, que habían abrazado el evangelio y se habían, aleluya, abierto a recibir el evangelio del Señor, pero dice que no lo admitían. Esto quiere decir que vivían su fe de una manera escondida. Vivían su fe, aleluya, calladamente. No lo admitían. ¿Por qué no lo admitían? Porque tenían temor que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Y el verso 42 dice: porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Ellos amaban más ser aprobados por los hombres, ser agradables a las personas con las que se relacionaban todo el tiempo, y dice que ellos buscaban la aprobación de los hombres más que la aprobación de Dios. Esto es peligroso para nuestra fe. Esto es peligroso si queremos nosotros vivir vidas agradables delante de los ojos del Señor. Hoy Pablo nos da una recomendación. En Gálatas capítulo 1 versículo 10, Pablo se da a sí mismo como ejemplo de una vida enfocada en agradar al Señor. Si usted va conmigo a Gálatas 1:10, la Nueva Traducción Viviente dice: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, dice Pablo, no sería siervo de Cristo. Dice: si yo buscara agradar a las personas, entonces yo no pudiera ser, aleluya, ese instrumento que Dios necesita para poder usar y bendecir a los demás. Pablo se da cuenta que tratar de agradar a las personas puede llegar a ser un impedimento para poder desarrollar o desenvolvernos en la vida cristiana. Pablo, quizás juntamente con Juan y Pedro, son los personajes a los que con mayor facilidad nosotros podemos identificar en el Nuevo Testamento, además de Jesús, claro que sí, después de Jesús, mejor dicho. Ellos son los personajes con los que más nos relacionamos o fácilmente podemos identificar. Hablando del apóstol Pablo, sería bueno mencionar que a Pablo se le acreditan gran parte de los escritos que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. Con seguridad sabemos que Pablo escribió 13, aunque algunos también mencionan, yo me incluyo entre ellos, que yo creo que Pablo también fue el autor de la carta a los hebreos. No se tiene con certeza el conocimiento de a quién se le acredita esa carta a los hebreos, pero hay una gran mayoría de estudiosos que señalan que por su forma de escribir y por algunas otras cosas, o la forma en que está escrita la carta a los hebreos, es asignada o se puede acreditar también al apóstol Pablo. Pero si asignáramos la carta de Hebreos también a Pablo, entonces hablaríamos de que
un poco más de la mitad de los escritos del Nuevo Testamento fueron precisamente escritos por el apóstol Pablo, porque en el Nuevo Testamento se cuenta solamente con 27 escritos. Es decir, que mucho de lo que nosotros conocemos como doctrina, mucho de lo que nosotros recibimos como las pautas de vida cristiana que usted y yo necesitamos desarrollar para poder fortalecer nuestra fe en el Señor, lo recibimos precisamente del apóstol Pablo. Y es que Pablo desarrolló un ministerio poderoso, un ministerio, aleluya, dirigido a las multitudes, y no solamente, aleluya, a la gente judía. Pablo se fue y es conocido como el apóstol de los gentiles, porque él se atrevió a creer que Dios también quería, aleluya, ganar a todas las personas en todas partes y en todo lugar. ¿Por qué menciono esto? Porque pudiéramos destacar muchas cosas del apóstol Pablo, pero nada de lo que Pablo, aleluya, logró hacer o logró alcanzar, nada de esto, aleluya, fuera importante si, aleluya, Pablo, no entendiéramos la actitud de Pablo y el deseo de Pablo. El deseo de Pablo no es ser reconocido como el escritor por excelencia, aleluya, o el predicador por excelencia, o el misionero por excelencia, aleluya, o el hombre de fe por excelencia. El deseo de Pablo, aleluya, era agradar a Dios y no a los hombres. El deseo de Pablo era ser aprobado por Dios, aunque los hombres quizás lo miraban con desprecio, aleluya, con desapruebo. A pesar de todo eso, el deseo del apóstol Pablo, él dice: si yo buscara agradar a los hombres, entonces yo no sería siervo de Cristo. De nada sirve haber escrito muchos libros, de nada sirve haber escrito muchas cartas, de nada sirve haber hecho muchos viajes, de nada sirve haber alcanzado todo lo que he logrado, aleluya, si mi deseo es agradar a los hombres, entonces yo no soy el siervo que Cristo necesita, aleluya, para cumplir su plan y su propósito. Nosotros tenemos que tener claro lo mismo. Tenemos que tener claro el hecho de que si queremos ser la iglesia de Cristo para este tiempo, necesitamos ser agradables delante de los ojos del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Den un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Pablo tiene claro entonces cuál es su propósito, cuál es su objetivo en la vida al desarrollar su ministerio. Y mire que no es una palabra aislada la de Gálatas en el capítulo 1 versículo 10. Cuando Pablo habla de agradar a Dios, Pablo deja claro que ese es su propósito de vida. Pablo deja claro que ese es su objetivo. Si usted va a primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, Pablo dice: pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia, nuestro propósito. Pablo dice: mi propósito en la vida, mi propósito como predicador, mi propósito como maestro, mi propósito en todo lo que hago, en todo lo que soy. Dice: nuestro propósito es agradar a Dios y no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Necesitamos nosotros también tener claro cuál es nuestro propósito, porque de acuerdo a nuestro propósito nosotros vamos a tomar decisiones en la vida, nosotros vamos a desarrollar actitudes, aleluya, en nuestra vida. La forma en que encaramos la vida, aleluya, estará determinada por el propósito que nosotros tenemos en la vida. Si nuestro propósito es agradar a las personas, entonces nuestras decisiones, entonces, aleluya, la lección que tomaremos en la vida a la hora de elegir no siempre será la más acertada. Pero si nuestro propósito es agradar a Dios, nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestras motivaciones en la vida, nuestra forma de actuar en la vida, aleluya, será siempre agradable delante de los ojos del Señor. El consejo entonces que Pablo nos da
encima. Lo podemos tomar también en aquellas palabras que Pablo le da a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. A Dios le agrada que demos prioridad a nuestra relación con Él. Y Pablo está dándole esa prioridad. Ahora nos toca a nosotros hacer de nuestras prioridades, hermanos, el deseo de agradar a Dios por encima, aleluya, de todas las cosas. Ahora esto se ve como algo muy complicado. Amén. Se ve como algo muy complicado, porque la verdad es que tratar de agradar a las personas es difícil. Es complicado. Tratar de agradar a todas las personas con las que interactuamos es complicado. Pero ¿sabe qué? Aleluya, podemos agradar a Dios. Dios, aleluya, se agrada de nosotros. Pero para poder hacer posible que Dios nos vea con ojos de agrado, tenemos que considerar 4 elementos importantes que yo quiero mencionar y quiero compartir con ustedes. Agradar a Dios es posible, en primer lugar, mediante un estilo de vida caracterizado por la fe. Cuando nuestra vida cuando en nuestra vida se modela la fe, cuando en nuestra vida nosotros, aleluya, mostramos nuestra fe, cuando a través de nuestro estilo de vida, aleluya, nosotros estamos dando evidencia de nuestra fe, es a través de esa evidencia que de fe en nuestra vida que nosotros podemos agradar al Señor, porque la fe es un elemento primordial que necesitamos, que es necesario para poder agradar a Dios, porque no podemos vivir una vida agradable si no tenemos fe en nuestro Dios todopoderoso. Mire lo que dice la escritura en Hebreos capítulo 11 versículo número 6. La Biblia dice claramente: pero sin fe es imposible. Amén. No importa, aleluya, que hagamos, no importa cuánto nos esforcemos en de alguna forma pretender quedar bien con Dios, si no hay fe en lo que hacemos, si no hay fe en lo que decimos, si no hay fe, aleluya, en nuestra vida, si no hay evidencia de fe, si nuestro estilo de vida, aleluya, que llevamos a cabo, y no me refiero solamente a la forma en que nosotros nos desenvolvemos dentro de la iglesia, no, si nuestro estilo de vida cuando salimos de estas puertas, de este lugar, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestros trabajos, en la escuela, donde quiera que vamos, si nuestro estilo de vida no se está caracterizando por la fe, dice el apóstol escribiendo en su carta a los hebreos en el capítulo 11 versículo 6, simplemente es imposible, no se puede, por más que se intente, por más que se pretenda, por más que se busque agradar a Dios, si en lo que hacemos, hablamos, pensamos, no hay fe, es imposible agradar a Dios. Así que si queremos agradar a Dios, lo primero que tenemos que hacer es, aleluya, manifestar fe. Es, aleluya, evidenciar nuestra fe. Es poner en claro, aleluya, en dónde hemos depositado nuestra fe, sobre qué nosotros hemos puesto nuestra confianza. Sigue diciendo el escritor a los hebreos: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Si tú quieres tener una relación con Dios, si tú quieres desarrollar una comunión íntima con el Señor, lo primero que tú tienes que, aleluya, dejar claro es, aleluya, que tú crees. Es, aleluya, que tú tienes toda tu confianza depositada en el Señor. Dice: crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Esta clase de fe es una clase de fe que agrada al Señor. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Una fe que agrada a Dios. Aquí hay dos verdades importantes acerca de Dios. En primer lugar,
aleluya, cuando dice el que se acerca a Dios crea que le hay. Está hablando, aleluya, de que Dios es. Está hablando de que la fe que agrada a Dios es aquella, aleluya, que tiene, aleluya, presente que Dios es. Aleluya, el Dios al cual adoramos, al Dios al cual buscamos, al Dios, aleluya, al cual amamos. Aleluya, es un Dios que no llegó a ser, Él ya era desde el principio. ¿Cuántos alaban al Señor? Es un Dios que ha sido, es un Dios que es y es un Dios que seguirá siendo, porque es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Dios es un Dios que es. Por eso dice: el que se acerca a Dios crea que le hay. Es un Dios real, aleluya. Pero no es un Dios distante, es un Dios cercano. Es un Dios que busca relacionarse de forma personal con cada uno de nosotros. De ahí que cuando tú te acercas a Dios, aleluya, tienes claro, aleluya, que Él no está lejos, sino que Él quiere estar cerca de cada uno de nosotros. Es el Dios que es el Dios que ha sido y es el Dios que seguirá siendo por los siglos de los siglos. Amén. Esta fe que agrada a Dios reconoce que Dios, aleluya, es. Él no llegó a ser, Él nunca dejará de ser, aleluya. Él es el Dios que siempre ha estado desde el principio. Hebreos 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es, amén, Él es. El concepto, aleluya, de que Dios ha sido, lo tenemos presente en la Biblia. Cuando Dios se le manifestó, se le reveló a Moisés. ¿Se acuerda aquel momento cuando Dios le está diciendo a Moisés: quiero que vayas y vuelvas a Egipto, aleluya, y hables con el faraón y le digas que suelte a mi pueblo? Aleluya. Moisés sabía que esto iba a ser muy complicado en primer lugar, aleluya, porque cómo iba a tener la atención del pueblo de Israel. ¿Cómo iba a lograr tener la atención de todo un pueblo, aleluya, que era de por sí complicado? ¿Cómo voy a llenarles el ojo a ellos? Es más, si me preguntan en nombre de quién tú vienes, si me preguntan, aleluya, ¿quién te envió a que vinieras a nosotros para que nos metieras esas ideas en la cabeza? ¿Sabe de la forma en que Dios le responde a Moisés? Dios le dice a Moisés: vas a ir y les vas a decir que el gran yo soy. Que el gran yo soy, aleluya. El Dios que siempre ha sido es el Dios que va contigo, es el Dios que te acompaña, es el Dios que no te deja, es el Dios que no te abandona, es el Dios que nunca cambia, es el Dios que siempre ha sido, es y será. Aleluya. El salmista lo conjuga en el Salmo 103 cuando dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olviden ninguno de sus beneficios, porque recuerda esto: Él es el Dios que te perdona, es el Dios que te sana tus dolencias, el Dios que rescata tu vida y te corona de favores y de misericordia. Bendito el nombre del Señor. Es el Dios que es. Él se agrada cuando en nuestras vidas reflejamos nuestra fe en quien es Él. Cuando tú caminas por la vida y enfrentas circunstancias, pero creyendo que Dios es. ¿Se acuerda cuando David enfrentó a Goliat? La Biblia dice que Goliat salía y la gente retrocedía. Saúl retrocedía con toda su elegancia, con toda aquella armadura de Saúl, aleluya, con toda la fuerza del ejército de Israel, aleluya. Goliat subía a aquel lugar, aleluya, impresionaba a todos y la Biblia dice que retrocedía, pero hubo un jovencito menudito, aleluya, que era un pastor de unas cuantas ovejas de su padre, aleluya, que cuando supo lo que tenía que hacer, aleluya, dijo: no se preocupe más el pueblo,
Pablo, yo voy a ir a pelear contra Goliat. Le dijeron: muchacho, tú no sabes lo que es pelear en la batalla. Ese hombre ha peleado desde su juventud. Mira su grandeza, mira su poderío, mira su espada. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta de David? La respuesta de David fue esta: yo soy un pastor, aleluya, cuido las ovejas de mi padre, aleluya, y cuando estoy en el campo y una fiera se levanta, aleluya, para comer alguna o tomar alguna de las ovejas, yo voy y se la quito de su hocico, y si se levanta contra mí, aleluya, yo le quiebro la quijada. Y entonces dijo: sea oso o sea león, aleluya, Dios, el Dios que me ha librado, aleluya, del oso, el Dios que me ha librado de las garras de león, es el mismo Dios que me librará de este filisteo incircunciso. Él es el Dios. Él es el Dios. El que te ha sanado ayer te sana hoy y te sanará mañana. ¿Alguien lo cree? Esa clase de fe agrada a Dios. Es una fe, aleluya, que refleja quién es Dios. Pero no solamente eso, sino que es una fe que está plena y completamente, aleluya, es un Dios pleno y completamente autosuficiente. La fe cree, aleluya, en Dios. ¿Por qué? Porque sabe que Dios es autosuficiente. Él no necesita de ti. Él no necesita de mí para hacer lo que Él tiene que hacer. Es más, Él hace de la nada algo. Así fue como creó los cielos y la tierra. Con su sola palabra. Con su sola palabra. Aleluya, formó los cielos. Con su sola palabra, aleluya, hizo, obró la creación con su sola palabra. Y entonces Él es un Dios autosuficiente. Usted y yo no somos autosuficientes. Usted y yo, aleluya, necesitamos. Usted y yo, aleluya, no lo tenemos todo. Aleluya, usted y yo necesitamos apoyo. Usted y yo necesitamos ayuda. Y para ello necesitamos fe. Y entonces Dios se agrada de una fe, aleluya, que no depende de sí mismo, que no depende, aleluya, de lo que tiene. Aleluya, la fe que agrada a Dios es una fe que encuentra alivio, fortaleza y confianza en el Dios que todo lo puede. Por eso dice el versículo 1 de Hebreos capítulo 11: la fe es la certeza. Escuche esto: no es la aventura, no es el a ver qué pasa. La fe no es una aventura. La fe, aleluya, no es una moneda en el aire a ver si cae a cara o cruz. La fe no es, aleluya, inseguridad. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Den un aplauso a nuestro Dios. Gracias a esa fe, usted y yo podemos decir, como decía el salmista: Jehová es mi pastor, nada me falta. Es gracias a esa fe que usted y yo podemos confiar que en nuestro pastor nosotros, aleluya, tenemos todo lo que necesitamos. Leía una anécdota de un personaje muy importante. Era un equilibrista, no recuerdo su nombre, pero este hombre acostumbraba a caminar sobre la cuerda floja, pero en alturas muy grandes, amén, alturas muy grandes. Llegó a cruzar, aleluya, lugares impresionantes, y decidió convocar a patrocinadores, buscar patrocinadores. Decidió, aleluya, convocar a las televisoras para que de alguna manera transmitieran la hazaña que él estaba por realizar. Él se preparó para cruzar un lugar muy complicado, una distancia bastante grande, una altura bastante considerable, impresionante. La gente se animó porque sabían de su reputación, de las hazañas que había logrado. Era impresionante la habilidad que él tenía de poder caminar sobre la cuerda floja. Así que hubo mucha gente que lo apoyó, hubo mucha gente que estuvo presente. Y cuando estaba ahí ya en el momento para realizar la hazaña, este hombre dijo: voy a cruzar. ¿Cuántos creen que puedo ir
y regresar con bien. Y la gente empezó a gritar: claro que puedes, eres el mejor, tú puedes hacerlo. Y aquel hombre se subió sobre la cuerda floja y empezó a caminar balanceado de una vara. Y entonces era impresionante cómo iba caminando, con mucha gente con miedo de que se cayera, pero aquel hombre fue y regresó sin ningún problema. La gente empezó a vitorearlo, empezaron a gritar emocionados: eres el mejor, eres el mejor. Y entonces dijo: bueno, voy a volverlo a hacer, pero ahora quiero caminar empujando una carretilla. Y entonces le dije: ¿ustedes creen que puedo hacerlo? Y la gente empezó a decir: claro que puedes, eres el mejor, para ti no hay nada, es difícil, claro que lo puedes hacer. Aquel hombre subió la carretilla, la montó en la cuerda floja y empezó a empujarle y a caminar de ida y de regreso. Y la gente empezó a vitorearlo y empezaron a gritar: eres el mejor, eres el mejor. Después dijo: voy a ponerle peso a la carretilla, voy a poner unos ladrillos, ¿creen que puedo hacerlo? Y aquella gente empezó a gritar: claro que puedes, claro que puedes, creemos que puedes hacerlo. Y aquel hombre empezó a caminar con la carretilla, empujándola con un peso, ladrillos en la carretilla. Fue y regresó. La cuarta vez que intentó hacer lo mismo, les preguntó: aleluya, lo que quiero hacer ahora es vaciar la carretilla y voy a pedir que un voluntario se suba arriba de la carretilla. ¿Creen que puedo cruzar yo con una persona dentro de la carretilla? Toda la gente quedó callada. Nadie dijo absolutamente nada. Alguien se apunta, alguien es voluntario para subirse a la carretilla y poder cruzar acompañándome la cuerda floja. Y se quedó el silencio y nadie se animó a subirse a la carretilla. La fe que agrada a Dios no es la que hablamos. La fe que agrada a Dios no es aquella, amados hermanos, de la que a veces solamente la utilizamos como un tema de conversación. Somos cristianos, tenemos que hablar de fe. Somos cristianos, claro, nuestro vocabulario tiene que ser, aleluya, tiene que aparecer la palabra fe. No podemos ser cristianos si no hablamos de fe. Amado hermano, no se puede ser cristiano si no se vive la fe, si no se practica la fe. La fe no es para que hablemos de ella, la fe es para que la pongamos en práctica, porque sin fe simplemente es imposible agradar a Dios. ¿Cómo evidenciamos la fe en nuestro diario vivir? La fe estando en la escuela, la fe cuando enfrentamos las situaciones complicadas de la vida, cuando la vida se nos vuelve frustrante, cuando empezamos a lidiar con problemas, con circunstancias adversas, donde, aleluya, cómo estamos evidenciando nuestra fe. El salmista decía en el Salmo 27: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y entonces dice en el versículo 3: aunque un ejército acampe en contra mía, decía el salmista, no temeré mal alguno. No voy a tener miedo, no me voy a amedrentar, aleluya, no voy a sentirme abandonado. Lo que voy a hacer es creer, porque en Él yo estoy confiado. Esa confianza con la que tú te desenvuelves día a día, aleluya, es gracias a la fe que tú has depositado en el Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Número 2, también, hermanos, agradar a Dios es posible cada vez que ponemos en práctica el temor de Dios. Además de la fe, además del ingrediente o el elemento de la fe, el segundo elemento que nos ayuda a practicar una vida enfocada en agradar al Señor es el temor a Dios. El temor a Dios. Esta clase de temor, cuando hablamos del temor hace algunos meses atrás, estuvimos hablando cerca de mes y medio, una serie sobre el temor a Dios. Y cuando hablábamos dejamos claro que el temor a Dios no es pánico. Cuando hablamos de temor o de temer a Dios, no quiere decir que le tengamos miedo, que nos asustemos,
o que estemos aterrorizados porque Dios es un Dios cruel, aleluya, un Dios autoritario, un Dios sanguinario. No, no, no. Cuando hablamos de temor en la Biblia, el temor a Dios no tiene que ver con pánico, no tiene que ver con miedo, no tiene que ver con tormento ni susto. El temor en la Biblia, cuando se refiere del temor de Dios, está hablando de un temor reverencial, de un apropiado respeto por Dios. Así que cuando nosotros tenemos temor de Dios, estamos, aleluya, esto significa que lo reverenciamos, que lo honramos, que lo exaltamos, que lo adoramos, que lo obedecemos, pero también estamos reconociendo todo lo que Él es en nuestras vidas. Amén. Por eso nos entregamos completamente al Señor. El temor a Dios es una sumisión reverente que nos lleva a la confianza y a la adoración obediente a Dios. Y es conveniente que nosotros lo practiquemos. El temor de Dios o el temor a Dios nos conviene ponerlo en práctica, porque tenemos muchos beneficios. Según la palabra, encontramos muchos beneficios en la práctica del temor a Dios. Así como nos ayuda la fe para poder vivir vidas agradables delante de los ojos de Dios, también la práctica del temor. Dios ve con agrado a aquellas personas, aleluya, que muestran reverencia. Amén. Aquellas personas que practican el temor de Dios y lo demuestran a través de su respeto. Le muestran respeto a Dios. Y la práctica del temor a Dios, hermanos, es muy beneficioso. De ahí que podemos preguntar o hacer esta pregunta para responderla. ¿Por qué los creyentes deberían practicar el temor de Dios? ¿Por qué usted y yo debemos de practicar diariamente el temor de Dios? ¿Por qué en nuestro matrimonio debe de estar la práctica del temor de Dios? ¿Por qué en nuestra familia es importante que les enseñemos a nuestros hijos el temor de Dios? Quiero mencionar 5 cosas rápidamente. En primer lugar, porque según Deuteronomio capítulo 13, versículo 4, Deuteronomio capítulo 13, versículo 4, el temor a Dios o el temor de Dios es un mandato. Es una orden que recibimos. Amén. Así como nosotros le damos órdenes a nuestros hijos y cuando las obedecen, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo se siente cuando usted se da cuenta que su hijo obedeció porque usted le dijo: tienes que hacer tu cama, tienes que limpiar tu cuarto, tienes que dejar de jugar en la computadora para venirte a comer? Amén. Tienes que dejar tu teléfono, aleluya, para ayudarme a hacer ciertas cosas o hacer tu tarea. Y cuando usted se da cuenta que su hijo le obedeció, usted se siente feliz, usted se siente complacido. ¿A poco no? Se siente agradable darnos cuenta que nuestros hijos son capaces de obedecer, de poner en práctica la obediencia. Y es así como la Biblia nos dice en Deuteronomio capítulo 13 versículo 4, dice: sirve únicamente al Señor tu Dios, y dice: y teme solamente a Él, obedece sus mandatos y escucha su voz y aférrate a Él. Imagínese si usted y yo nos sentimos complacidos cuando nuestro niño de 35 años empieza a levantar sus cosas, sus calcetines por ahí tirados. Ay, mira, mi pequeño ya aprendió a levantar sus calcetines. Imagínese cómo se siente Dios cuando ve que a donde quiera que vas, donde quiera que te encuentras, donde quiera que tu forma de hablar, tu forma de actuar, tu forma de pensar está poniendo en práctica el temor de Dios. Es un mandato. Por eso tenemos que practicarlo. Segundo, porque provee sabiduría. Amén. El temor de Dios, aleluya, nos abre camino para lograr el desarrollo o el crecimiento de sabiduría en nuestras vidas. Proverbios 1:7, Proverbios 9:10, así lo dicen. Tanto uno como el otro texto dice: el principio de la sabiduría es el temor
dice, de Jehová. El temor de Jehová, dice el versículo 10 del capítulo 9 de Proverbios, es el principio de la sabiduría. Si queremos recibir sabiduría de Dios, recibir la sabiduría del cielo, necesitamos poner en práctica el temor de Dios. Tercero, ¿por qué debemos de practicar el temor de Dios? Porque nos aparta del mal. Hay personas que están lidiando y dicen, pastor, por más que yo quiero dejar de hacer ciertas cosas, estoy batallando, estoy luchando con esto. Aleluya, ¿por qué? Porque tratamos de hacerlo, aleluya, desde nuestras fuerzas, desde nuestra capacidad, pero no vamos a poder. No lo vamos a lograr, pero si en lugar de tratar de esforzarnos por soltar ciertas cosas desde nuestra fuerza y empezamos a poner en práctica el concepto del temor de Dios en nuestras vidas, usted se va a dar cuenta que usted va a tomar mejores decisiones, va a empezar a tomar distancia de aquellas cosas que no son buenas, que no les convienen. Como dice el apóstol Pablo, aunque todo me es lícito, no todo me conviene. Aunque todo me es lícito, no todo, aleluya, me llena de beneficio. Tengo que saber tomar esa decisión, pero esa decisión de apartarnos del camino malo, de apartarnos de las cosas que no le agradan al Señor, será mucho más fácil si usted tiene presente la práctica del temor de Dios. Le cuento. Personalmente, yo crecí en un hogar cristiano, lo mencionaba la semana pasada, pero yo no era cristiano. Aunque sabía cómo vivía un cristiano y cómo hablaba un cristiano y cómo pensaba un cristiano, porque esa fue mi enseñanza. Yo no había aceptado a Cristo como mi Salvador personal, pero me enseñaron, aleluya, las verdades de la palabra, las enseñanzas, las escuché desde muy pequeño. Y yo recuerdo que en mi adolescencia tuve muchas oportunidades de hacer cosas malas. Tuve muchas oportunidades de hacer las cosas, aleluya, que a Dios no le agradan. Pero ¿sabe qué? Y yo decía, bueno, aquí no está mi papá. Aquí no hay nadie que me conozca. Aquí no hay nadie que me señale. Nadie que diga, ah, míralo, es el hijo de fulano de tal. Su tío es el pastor, su abuelo es pastor. Sus otros tíos también son pastores. Oiga, sus papás son cristianos. No había nadie. Pero yo recuerdo, hermanos, que aunque no estaban los ojos de papá, aunque no estaban los ojos del diácono, aunque no estaba ahí mi tío que era el pastor para decir no lo hagas, había algo que yo sentía en mi vida que no me permitía hacer o dar un paso equivocado. Yo no lo entendía en ese momento, pero después descubrí que no era otra cosa que el temor de Dios. Porque aunque no te ve papá, aunque no te ve el hermano de la iglesia para señalarte y dice, hey, no lo hagas, los ojos del Señor nos alcanzan en donde quiera que estamos. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. El temor de Dios es una práctica que nos ayuda a apartarnos del mal. Proverbios 16 verso 6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Número 4, alimenta una fuerte confianza. El temor, la práctica del temor de Dios es alimento, aleluya, para nuestra confianza. Mire lo que dice Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Jehová está una fuerte confianza. Serás fortalecido en tu fe. Serás fortalecido en la confianza con la que tú te desarrollas en la vida, en la forma en que tú caminas. Aleluya. Decía el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte. El Salmo 23 versículo 4 dice, el salmista hablando, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Algunos piensan que David estaba hablando de una manera figurativa, pero algunos otros señalan que el valle de sombra y de muerte era un lugar literal. Era un lugar que existía, y que en ese valle estaba en el fondo, aleluya, de dos peñascos altos. Amén. Y que el sol o los rayos del sol solamente entraban directamente a ese valle cuando el sol estaba sobre el valle. Pero a medida que el sol caminaba, los rayos entraban de una manera indirecta, y esto provocaba sombras.
Usted sabe que en el desierto no hay muchos lugares a donde llevar a las ovejas para pastar, para alimentarse. Así que inevitablemente los pastores que querían llevar a sus rebaños a los lugares verdes donde poder alimentarse, inevitablemente tenían que pasar por ese valle. Y era un valle, aleluya, con sombras. Y precisamente en las sombras estaban escondidos ladrones que querían robarles el rebaño. Y estaban escondidas fieras que de alguna manera estaban esperando a que los rebaños pasaran para empezar a apoderarse de alguna de esas ovejas. El salmista caminó por ese valle. Él había sido pastor, aleluya. Él sabía lo que era atravesar un valle de sombra y de muerte, un valle que llenaba de temor a cualquiera, un valle que intimidaba a cualquiera, un valle, aleluya, que de alguna manera, aleluya, podía paralizar a cualquiera por el miedo. Pero ¿sabe qué? David dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Aleluya. Y su argumento no es otro. Aleluya. Tengo confianza, tengo seguridad, porque no camino solo, porque Dios está conmigo, porque mi Dios nunca me deja, porque mi Dios no me abandona, porque tú estarás conmigo. Muchos te abandonan en el camino, muchos se van quedando por ahí porque las circunstancias no se ven favorables y empiezan a abandonarte en el camino. Pero aunque todos te dejen, aunque todos te abandonen, hay alguien que sigue caminando a tu lado, sin importar que haya sombras, sin importar que haya amenazas, sin importar cualquier cosa. El Señor dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dice la escritura en el Salmo 34, versículo 7: pues el ángel del Señor es un guardián que me rodea y defiende a todos los que le temen. De ahí que la quinta razón del por qué debemos practicar el temor de Dios es porque a través del temor el Señor nos da protección. Dice que protege o defiende a los que le temen. Y Proverbios 19, verso 23 dice: el temor del Señor conduce a la vida, da seguridad y protección contra cualquier daño. Número 3, el tercer elemento es que agradar a Dios es posible. Además de que podemos agradarlo a través de un estilo de vida que sea caracterizado por la fe. Además de que cada vez que practicamos el temor de Dios, estamos nosotros agradando al Señor. También agradar a Dios es posible cada vez que mostramos nuestra obediencia a Dios. Es a través de la obediencia que nosotros podemos llegar también a llenar de agrado el corazón del Señor. Dice Pablo: si yo buscara agradar a los hombres, entonces yo no sería siervo de Cristo. ¿Qué quiere decir con eso? Entonces yo no agradaría a Dios. No sería la persona que Dios quiere que yo sea. Y es que es muy fácil de pronto, hermanos, desenfocarnos por ganarnos el favor de las personas. Empezamos a tomar decisiones que sabemos que no son las más adecuadas o correctas. Empezamos a dejarnos llevar. Es que quiero pertenecer a este grupo. Voy a acceder a ciertas cosas. Voy a acceder a ciertas exigencias. Hey, ten cuidado. Porque si buscas agradar a las personas, entonces dice Pablo, no serías, aleluya, la persona que Dios desea que tú seas. El hijo de Dios, el creyente, el hombre de fe, la mujer de fe que Dios espera que tú seas. Tienes que tener cuidado, porque sobre cualquier cosa nuestra obediencia tiene que estar comprometida con Dios. La Biblia dice que a los apóstoles se les obligó, se les intimidó para que dejaran de predicar a Cristo, porque ellos predicaban a Cristo y los líderes religiosos decían: están alborotando la ciudad, están ocasionando un alboroto, porque por montones la gente empezaba a recibir a Jesús y había tanta gente recibiendo el evangelio, y le dijeron: queremos que dejen de predicar, así que los vamos a meter un tiempo en la cárcel. Después los sacaron, pero los vamos a sacar con la condición de que ya no alboroten más a la ciudad con esa palabra, con ese evangelio, con esa predicación. Pero la Biblia dice que cuando lo soltaron, aquellas autoridades
ciudades los volvieron a encontrar predicando. Y entonces le dijeron: vengan para acá. No les dijimos que dejaran de alborotar a la gente con esa predicación. ¿Sabe cuál fue la respuesta de los apóstoles? Ellos dijeron: es necesario, es menester, dice otra versión. Aleluya, nuestra prioridad, nuestro propósito es obedecer a Dios antes que a los hombres. No voy a cambiar el mensaje, no voy a cambiar mis valores, no voy a cambiar mis convicciones. Amén. No tienes por qué cambiar tus convicciones para ser aceptado por los demás. Cuidado, porque lo que toleramos hoy, amén, lo que toleramos hoy, aleluya, el día de mañana empezamos, aleluya, a acostumbrarnos a ello. Tenemos que tener cuidado. No, nuestro propósito no es agradar a las personas. Amén. Tenemos que tener un propósito más alto, y ese es agradar a Dios. Y esto exige que nosotros seamos obedientes al Señor. Mire lo que dijo Samuel a Saúl, un hombre que había sido llamado a ser el rey de Israel, pero que después fue desechado por su desobediencia. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas o sacrificios, o que obedezca su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Saúl había desobedecido a Dios, no había hecho conforme a lo que Dios le había indicado que hiciera. Había que ir a pelear con un ejército que se había levantado en su contra. Y entonces dijo Dios: yo les voy a dar la victoria, pero tienen que acabar, aleluya, con todo. Y tienen que quemar todas las pertenencias, porque Dios no miraba con agrado, aleluya, la forma en que este pueblo vivía la vida. Y entonces tienen que eliminar todo. Y entonces Saúl, la Biblia dice que no hizo lo que Dios le dijo, solamente a medias. Y es que a veces estamos acostumbrados a obedecer lo que nos conviene. Amén. Y obedecemos lo que nos conviene, y nos acomodamos con aquellas cosas que nos vienen bien. Esto me gusta, pero esto no me gusta. Esto se me dificulta, lo dejo para después, y ese después nunca llega. Y entonces Saúl empezó a ver con conveniencia ciertas cosas. De hecho, cuando tuvo las pertenencias de aquella ciudad, la Biblia dice que las tomó, aleluya, pensando en que podía ofrecerlas en sacrificio. Por eso habla de sacrificio, por eso habla de ofrendas quemadas. Saúl dijo: yo puedo, ¿para qué desperdiciar esto? Lo podemos ofrecer en sacrificio a Dios, como una ofrenda agradable a Él. Sabe que las intenciones de Saúl pudieron haber sido muy buenas, pero tenemos que tener cuidado. Las intenciones buenas nunca serán suficientes. Las intenciones, por más buenas que sean, nunca te van a llevar a ningún lado. Las buenas intenciones nunca te van a llevar a alcanzar un propósito. Usted puede tener la buena intención, aleluya, de cortar la yarda de su casa. Dice: hoy no, hoy trabajo, creo que mañana me voy a levantar temprano y voy a cortar la yarda. Pero si solamente se quedó en intención, la yarda va a seguir igual. Bueno, peor, porque va a crecer. ¿A poco no? La basura de la cocina no se sale por más buenas intenciones que usted tenga. Usted le puede decir a su esposa: no te lastimes tus manitas, tus uñas. Amén. Al rato no te preocupes que tu marido la saca. Y luego llega la esposa y: oye, la basura sigue estando ahí. Ya no se puede. Dijiste que la iba a sacar. Sí, pero al rato la saco. Por buenas intenciones la basura no sale. Las buenas intenciones nunca te van a llevar a cumplir, aleluya, tus metas, tus planes, tus propósitos. Saúl tenía buenas intenciones, pero Samuel fue muy claro y le dijo: tienes que saber algo. ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? Las buenas intenciones a Dios. Es que a veces decimos: no, Dios sabe que yo quería ir al culto, pero es la final de la Champions. Amén. No está jugando el América, y a ver si ahora sí gana. Amén.
Y entonces empezamos a valernos solamente de buenas intenciones, pero el Señor no está buscando buenas intenciones en el corazón. El Señor está buscando gente que esté dispuesta a obedecer con todo su corazón al Señor, porque Dios se agrada de nuestra obediencia más de lo que los sacrificios, más que cualquier ofrenda que podamos nosotros darle al Señor. El Señor está buscando obediencia en nuestro corazón. Permítame avanzar rápidamente. Mire lo que dice, aleluya, el Señor en su palabra. El Señor nos enseña, amados hermanos, en Santiago 1:22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Escuchar la palabra solamente es una parte, pero tener la buena intención solamente de oír lo que Dios me está diciendo, dice, y no lo ponga en práctica, entonces dice, me estoy engañando a mí mismo. Hay tres cosas aquí que quiero mencionar. La obediencia agrada a Dios porque es una expresión de amor. Es a través de nuestra obediencia. No esas palabras bonitas que a veces le decimos al Señor, cuánto te amo, Señor. Como cuando mi abuelo decía, a veces le somos tan románticos con Dios que lo queremos enamorar como se enamoraban. Él era de rancho, decía, yo soy de rancho. Decía, así como enamorábamos a la novia en el rancho. Y después se queda la novia vestida y alborotada. Amén. Porque queremos enamorar a Dios. Hermanos, a Dios se le ama, aleluya, con obediencia. Amén. El que me ama, dice el Señor, cumple mis mandamientos, obedece mi palabra. Es una expresión de amor, pero también es un testimonio. Es a través de la obediencia que nosotros podemos llegar a obedecer o mostrar, mejor dicho, un testimonio. Dice el Señor en su palabra en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras, para que vean vuestra obediencia y entonces glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Y número 3, es un acto de adoración. Cada vez que tú obedeces, aunque no esté el hermano del piano, aunque no esté el hermano de la guitarra o del bass, o no esté el grupo de alabanza cantando para decirte vamos a pararnos y adorar al Señor como solamente Comunidad Cristiana lo sabe hacer, aleluya, aunque no esté, aleluya, la iglesia acompañándote a donde quiera que tú vas, pero cuando tú estás caminando en obediencia, no importa que estés en tu trabajo, no importa que estés en tu casa, no importa que estés manejando, aleluya, en tu carro, no importa dónde te encuentres ni en qué circunstancia te encuentres, cada vez que alguien obedece, esa obediencia se transforma en una expresión de adoración y de alabanza delante de nuestro Dios. Den un aplauso a nuestro Señor en esta tarde. Y por último, solamente lo voy a mencionar: agradar a Dios es posible si vivimos ocupados en las cosas que son del Espíritu. Si algo agrada al Señor, hermanos, es que tú y yo, aleluya, vivamos vidas bajo, aleluya, el dominio y el control del Espíritu Santo de Dios. Leo Romanos capítulo 8, versículo 8. Pasen los músicos, por favor. Por eso dice, los que todavía, note esto, viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Dios. Lo contrario a vivir bajo el dominio de nuestra naturaleza pecaminosa es vivir bajo el control, bajo la dirección y la guianza del Espíritu Santo de Dios. Así que si queremos agradar a Dios, iglesia, necesitamos permitir que el Espíritu Santo de Dios nos dirija. Por eso Pablo nos aconseja y nos dice que vivamos, aleluya, en el Espíritu y no en la carne. Por eso debemos nosotros de disponer nuestro corazón para que el Espíritu Santo del Señor tome control de nuestra vida. Póngase de pie conmigo, por favor. Ya estoy terminando, pero no se desenfoque en esta tarde. Permítame concluir. Agradar a Dios, dice Pablo, ese es mi propósito. Hoy nosotros tenemos que tomar la decisión. Hoy usted y yo tenemos que tomar la elección. ¿A quién vamos a agradar con nuestra vida?
¿A quién voy a agradar con la decisión que voy a tomar? ¿A quién voy a agradar con la forma de vida que estoy viviendo? ¿A quién voy a agradar con los pensamientos que yo genero en mi mente? ¿Sabe que agradar a las personas puede llegar a ser frustrante? Hay un dicho que dice: nadie es monedita de oro. Bien que se lo saben, ¿verdad? Pero a ver qué dice Gálatas 5. No somos monedita de oro, dice esa frase, ¿no? Para caerle bien a todos. Se cuenta la historia de un padre y un hijo que caminaban rumbo al mercado y llevaban consigo a uno de sus burros, porque iban a traer una carga de regreso. Y entonces, cuando iban caminando el papá y el hijo y el burro a un lado, dice que la gente lo empezó a ver y empezaron a burlarse de ellos y dijeron: míralos, ¿de qué les sirve traer un burro ahí si no se suben a él? Y empezaron a burlarse, y el Señor se dio cuenta y entonces subió a su hijo y siguió caminando. Y más adelante los encontró otras personas y dijeron: mira, que niño, bájese del burro y deje que su papá se suba arriba, deje que su padre se suba. ¿Cómo es posible que usted vaya arriba y su padre caminando? Y el padre se sintió mal que le ofendieran a su hijo, entonces bajó al hijo y se subió él. Y más adelante se encontró otro grupo de personas que dijo: mira qué papá tan desconsiderado, él caminando encima del burro y el hijo caminando, pobrecito niño, qué padre tan... Entonces el papá dijo: bueno, voy a subir a mi hijo. Y se subieron los dos sobre el burro. Y entonces más adelante se encontraron unas personas que dijeron: mira, pobre burro, va cargando al padre y al hijo. Eso es, usted sabe ahora con todas esas leyes, ¿no? Eso es, ¿cómo se dice? Abuso animal. Y entonces el padre se sintió mal y se bajaron los dos y buscaron un palo y cargaron al burro. Amén. Y cuando lo vio la gente, ya estaba llegando al mercado, y dijeron: mira, esta gente no sabe para qué se necesita un burro. ¿Qué digo con esto? Que agradar a las personas siempre será frustrante. Tratar de agradar a las personas siempre va a llevarte a desarrollar presión, estrés. Te vas a cansar de tratar de agradar a todos y nada vas a lograr, porque siempre habrá alguien que diga: no está bien lo que haces, no me gusta lo que haces, está mal lo que estás haciendo. Pero ¿sabe qué, iglesia? Y con esto quiero terminar. Cuando tú agradas a Dios, cuando tú desarrollas o pones en práctica cada uno de estos elementos para agradar al Señor, agradar a Dios nunca te va a traer frustración a tu vida. Nunca sentirás, aleluya, presión o sentirás algún tipo de estrés. De hecho, agradar a Dios es liberador. Agradar a Dios alivia el alma. Agradar a Dios trae muchos beneficios. Eclesiastés capítulo 2 verso 26 dice: Dios da sabiduría, Dios da conocimiento y alegría a los que son de su agrado. Siempre va a traer alivio a tu alma. Salmo 18 verso 9 dice: me sacó de un lugar a un lugar espacioso y me libró porque se agradó de mí. ¿Se da cuenta? Cuando tú agradas a Dios, siempre encontrarás satisfacción en tu alma. Y primera de Juan capítulo 3 versículo 22 dice: cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. ¿Sabe por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Cuando tú agradas a las personas, te vas a sentir estresado, pero cuando tú agradas a Dios, te vas a sentir liberado y descansado, porque hay alivio cada vez que agradamos al Señor. Yo quiero que en esta tarde concluyamos este tiempo con una oración, pero lo hagamos aquí en este altar. Todas aquellas personas que necesitan decirle al Señor: Señor, yo quiero vivir una vida con un propósito, y ese propósito es que te quiero agradar con todo mi corazón. Quizás tú has intentado agradar a todos y te has sentido tan presionado y te has sentido tan cansado, y estás tan cansado de tratar de agradar a los demás y no lo has logrado. En esta tarde el Señor dice: ven, porque yo te voy a dar el descanso que tú necesitas.